Se acababa de prejubilar, tenía 61 años. Hoy ha perdido la vida tras caer al mar en Xove. Se trata de un pescador deportivo vecino de Avilés. Su yerno se lanzó al agua para intentar salvarlo sin éxito. Habían viajado esta misma mañana a Galicia para pescar. Un barco de Celeiro recuperó el cuerpo de la víctima y rescató al superviviente. ¿Qué tal? Buenas noches. Trágica noticia con la que comenzamos nuestro repaso informativo de este jueves, que nos deja también un espeluznante suceso en Riotorto, en Lugo. Una mujer de 70 años ha perdido la vida en la parroquia de Hermida. Estaba ayudando a su marido a cortar leña con la motosierra cuando a él se le ha escapado la máquina. La alcanzó en la zona de la cara. Los servicios de emergencias intentaron reanimarla, pero ya había perdido mucha sangre. Al marido, de unos 75 años, tuvieron que atenderlo los servicios psicológicos. La sequía sigue haciendo mella en Galicia. La belleza de los colores del otoño enmascara una triste realidad. La falta de agua deja imágenes tan sorprendentes e inhabituales como esta. Los embarcaderos de los catamaranes del pueblo de Belesar colgados literalmente sobre la orilla. Las embarcaciones han tenido que ser trasladadas a la zona central del río para así poder flotar. Un mes después de la ola de incendios se siguen buscando soluciones para recuperar el terreno quemado. Hoy nos hemos hecho una idea sobre uno de los proyectos pensados para os Ancares. Es el banco de semillas que buscaría repoblar la zona con especies iguales a las quemadas, algo que conocen bien en Lourizán. Allí tienen un banco de semillas de variedades autóctonas gallegas como grelos o judías. Son 700 especies recogidas por toda Galicia, un auténtico patrimonio natural. En Boqueixón, un helicóptero que buscaba cobre tuvo que soltar hoy el georradar que transportaba para que este no se quedase enganchado entre los árboles. De haber ocurrido, la nave podría haberse desestabilizado y estrellarse. Estos días son habituales vuelos a baja altura como este. Trabajan en la detección de yacimientos minerales. ¿Alguna vez su hijo se ha quejado, por ejemplo, por tener menos y peores videoconsolas que sus compañeros de clase o de no poder quedarse a ver la tele hasta altas horas de la noche? Pues sepan que están cumpliendo con el decálogo de la buena educación. Su autor es un profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de A Coruña. Víctor Arufe recibe cada año en su blog personal casi 200.000 visitas. Su último hit, una entrada titulada «Si tus hijos te dicen estas 10 cosas, es que los estás educando bien». Les avanzamos una de las claves, la relación de los chavales con la tecnología. Principalmente hoy la educación está bastante influenciada, por ejemplo, por el uso de la tecnología, ¿no? Que está muy presente en los jóvenes, y la tecnología es un arma de doble filo. Por una parte nos ayuda y es útil para el ser humano, pero por otra parte también tiene efectos nocivos. Las últimas sesiones del juicio a la manada serán públicas, será el próximo viernes 24 y se conocerán las últimas exposiciones de las partes. Se busca que se conozca el contenido de este juicio a puerta cerrada después del escándalo que ha desatado que se haya admitido en la investigación las pruebas de un detective sobre cómo se comportó la víctima después de esa supuesta agresión. Las redes sociales han estallado, creen que es a ella a quien se está poniendo en cuestión durante este juicio. Los ríos no recuperan nivel y los embalses del Miño siguen estando bajo mínimos. En el caso del embalse de Ospeares, la imagen todavía sorprende más. La sequía ha dejado casi inutilizables los tradicionales embarcaderos y los catamaranes han sido trasladados al centro del río, donde todavía se acumula agua. Su punto habitual de atraque, en el embarcadero del Club Náutico de Doade, está colgado sobre el desnivel de la orilla y ya no es seguro. Ha pasado un mes, pero seguimos repasando las historias de aquellos que lo perdieron todo en la ola de incendios de octubre. Vecinos que siguen acudiendo a diario a visitar a aquellos que fueron sus hogares, ahora calcinados.
Ha pasado un mes desde que las llamas se cebaron con las Neves. Un mes intentando recuperar aquí sus vidas. Difícil agarrarse a una zona quemada. La naturaleza no permite que vivas demasiado feliz. En cuanto eres un poco feliz, pide tributo. José viene a diario. De lo que fue su casa quedan recuerdos. Tengo que empezar de nuevo. Como él, Dolores. Su almacén sigue siendo una triste huella de lo que pasó. ¿Quién no tiene tristeza? Y además a quedar sin las cosas. Se ha perdido mucho, también formas de vida. Se calcula que casi 200 personas se han quedado sin trabajo en la zona. Esta cerrajería tenía 6 empleados. Hoy solo están un trabajador y el dueño planteándose el futuro. Si arreglan esto, volver otra vez. Y luego está la ceniza, la que ha contaminado los ríos. El 40% de las casas siguen sin agua potable. Las llamas incomunicaron también a As Neves, todavía sin teléfono e internet en muchas zonas. En España no hay cable para sustituir todo el cable que se ha quemado en la provincia de Pontevedra. As Neves intenta seguir adelante poco a poco, difícil en una zona quemada al 90%. En Cervantes, en Os Ancares, siguen las actuaciones sobre el terreno quemado. Si el otro día veíamos cómo se lanzaba paja desde un helicóptero, estos días operarios de Traxa se dedican a luchar contra el arrastre de la ceniza usando centeno. Están plantando este cereal para evitar futuras escorrentías por estas laderas tan empinadas y tan dañadas. Precisamente la Reserva da Biosfera de Os Ancares planteó tras el fuego crear un banco de semillas autóctonas. En el otro extremo de Galicia, en Pontevedra, llevan haciendo algo similar casi un siglo. En la misión biológica del CSIC desde 1921, una habitación fría y hermética guarda uno de nuestros grandes patrimonios, semillas de los cultivos singulares de nuestro campo. Un banco de semillas es una reserva de cultivos en nuestro centro de investigación, que es dentro del CSIC el más antiguo del área de ciencias agrarias. Se puede decir que está el germen o los genes de determinados cultivos que son importantes para la agricultura en Galicia, como puede ser todas las coles, los grelos, las berzas, los repollos, el navicol, cereales como el maíz o legumbres como las judías y los guisantes. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en años anteriores en intentar recuperar todas esas variedades locales directamente a través de los agricultores, yendo a sus casas, a través de los servicios de extensión agraria. No solamente son interesantes porque es material autóctono típico en una región, sino porque para nosotros portan genes de interés, han sabido adaptarse a condiciones ambientales cambiantes, a hacer frente a una plaga o una enfermedad. Los bancos de semillas son cámaras frías. Los dos parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta es la temperatura, que suele estar aproximadamente entre 3 o 4 grados, y la humedad. Tiene que estar todo perfectamente etiquetado con el código de la entrada en el banco y sobre todo del año donde se recoge. Son aproximadamente unas 700 variedades recogidas por Galicia y se conserva después dentro de los sobres, en sobres herméticos, y después de cada una de ellas lo que hacemos es, digamos, una copia de seguridad, que son los tubos de vidrio sellados al vacío. Los sellamos manualmente. La parte inferior sería toda la semilla de brásicas y la parte superior de color azul se llama gel de sílice. Lo que nos está diciendo es que cuando tiene este color, la semilla está conservada en condiciones óptimas. Puede conservarse así durante más de 20-25 años. En este tubo está entrando la humedad y por eso el gel de sílice cambia de color, de azul oscuro a violeta. A nivel europeo incluso hemos hecho colecciones nucleares. Cada país ha hecho una aportación de sus variedades más representativas y ya en los últimos años se hizo como un búnker, por llamarlo así, una cámara inmensa que está en Suecia, una copia de seguridad de todos los cultivos más importantes para la humanidad, pues si un día X pues existe una catástrofe. Cuando hablamos siempre de patrimonio, siempre nos pensamos en el patrimonio cultural que tiene una región, pero cierto es que todos los días tenemos que comer y alimentarnos. Una mujer de 70 años ha muerto este mediodía en Río Torto. Cortaba leña con su marido cuando a este, de forma accidental, se le ha escapado la motosierra. La máquina la alcanzó en la zona de la cara y la mujer perdió mucha sangre. Aunque tenía pulso y en un principio los sanitarios intentaron reanimarla, ya no se pudo hacer nada por su vida. De hecho, el helicóptero que había movilizado el 061 no llegó a intervenir. El matrimonio estaba cortando leña en el lugar de Hermida.
al hombre de unos 75 años, tuvieron que atenderlo miembros del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes. Su único hijo no se encontraba en ese momento en la vivienda. Este jueves nos deja además el fallecimiento de un pescador deportivo en la localidad lucense de Xove. La víctima es Marcos Blanco, un vecino de Avilés de 61 años, recién prejubilado. El fallecido y su yerno eran dos de los miembros de un grupo que esta mañana se desplazaba desde Asturias a pescar en la zona de Xove. Sobre la 1:30 de la tarde, Emergencia recibía una alerta de que había dos hombres en el mar. Todo apunta a que el fallecido había caído y su yerno se había lanzado al agua para intentar ayudarle. Fue una embarcación de la zona quien acudió a ayudarles, pero para Marcos ya era demasiado tarde. Ayer mismo era detenida y hoy conocemos a través de La Voz de Galicia más datos de la madre que supuestamente abandonó a un bebé en un contenedor en Ourense el pasado septiembre. Acusada ahora de un delito en grado de tentativa, la joven tiene 29 años y 3 hijos. La madre y su pareja viven en la calle Riosila, a apenas 50 metros de donde apareció el recién nacido. Su embarazo pasó totalmente desapercibido entre sus vecinos. La mujer ya tenía ficha policial por robos y hurtos. Los investigadores pudieron cotejar así huellas y ADN con los restos que había en el contenedor. El bebé fue abandonado en una bolsa con el cordón umbilical y la placenta. Y el juez enviaba hoy a prisión a dos de los detenidos en la operación Escipión, la presunta trama de tráfico de drogas en Ferrol y Arteixo. Esto supone que otros 3 arrestados han quedado en libertad bajo medidas cautelares. En total han sido detenidas 8 personas y una 9ª se ha entregado hoy en A Coruña. Se les acusa de pertenecer a una potente red que abastecía de droga al área coruñesa y a Ferrolterra. En la operación se incautaron 120 kilos de hachís, algo más de 1,5 kilos de cocaína, 60.000 euros, una pistola y 7 coches de media y alta gama. Los funcionarios de justicia han vuelto a concentrarse hoy para reclamar la equiparación de sus condiciones laborales y salariales con las de sus compañeros en el resto del Estado. Además de insistir en que cobran los salarios más bajos de toda España en puestos similares, denuncian que no se sustituyen las bajas y las jubilaciones en Galicia, lo que provoca que cada vez el servicio sea más precario. Reclaman también que en su caso padecen descuentos de sueldo en caso de incapacidad temporal, mientras los salarios se mantienen por esta circunstancia en otros puntos del país. Los trabajadores públicos piden una mesa de negociación y mantienen que extenderán sus protestas durante las próximas semanas. Tienen convocada ya una huelga para el mes de diciembre que podría ser indefinida a partir de enero si no se avanza en el diálogo con la Administración. Galicia está na cola do pelotón de todo o Estado nacional, éramos os penúltimos, pasamos a ser os últimos, pero cunhas diferencias brutais, cunhas diferencias económicas brutais, e xa non só económicas, medios personais, medios materiais, recorte de plazas, recorte de plantillas, un espectáculo puro e duro. Se non nos convoca a negociar, o día 1 de decembro temos o primeiro día de folga, que aí é onde se vai enterar o goberno galego de como está a xente de xusticia, que estamos en luita plena. Nueva jornada de protesta entre los estudiantes convocada por el colectivo Erguer y la plataforma galega Polo Ensino Público, que ha tenido un amplio seguimiento en Galicia. La huelga se ha notado especialmente en los últimos cursos de la ESO y el bachillerato. La jornada reivindicativa en contra de la LOMCE y de las carreras de 3 años se completó con manifestaciones en las principales ciudades de Galicia. Otra de las reclamaciones es la de una ley educativa gallega. La protesta de Santiago contó con una representación política del BNG. El consejero de Educación, Román Rodríguez, calificaba de antigua la convocatoria al entender que no reivindica aspectos que tengan que ver con la calidad de la enseñanza. Galicia se mantiene como la 4ª comunidad del Estado con menor tasa de criminalidad. Así se desprende del balance de los 9 primeros meses de este año que hoy han hecho público la Policía y la Guardia Civil. Los delitos que más crecen respecto al mismo periodo del año pasado
Son el tráfico de drogas, que aumenta un 16%, y los delitos contra la libertad sexual, que suben un 11%. Se mantiene el número de homicidios y asesinatos en una decena, la misma cifra que en el pasado ejercicio, y se incrementan también las estafas, más de 450 denunciadas solo hasta septiembre, y de ellas la mayoría a través de Internet. Los timos en el comercio electrónico siguen al alza y es aconsejable no bajar la guardia. Cada vez hay más delitos, año tras año pues sube entre un 40 y un 70% con relación al año anterior, y claro, cada vez va a ir a más porque cada vez compramos y nos movemos más por la red. La ley obliga a todo vendedor en Internet, todo operador en Internet, a incluir un mínimo de información sobre ellos. Eso es muy fácil, nos dirigimos a la parte de quiénes somos o a la parte de aviso legal, y ahí como mínimo nos debería aparecer perfectamente identificada la empresa con su CIF, con sus datos fiscales, datos de contacto. Si esto ya no nos aparece, ya deberíamos de empezar a desconfiar. Cuando nos movemos en el ámbito de Internet, pues muchas veces, claro, buscamos el chollo, Entonces, muchas veces, claro, intentando, por ejemplo, comprar el último aparato del mercado pues por 100 euros, cuando nos damos cuenta que a lo mejor vale bastante más, y luego realmente no es eso, nos mandan un ladrillo o lo que sea, pues luego casi parece que nos sentimos culpables, ¿no?, por haber intentado acceder a ese bien por un precio muy inferior. Y por eso muchos de estos temas no se denuncian. Esto es un error. O sea, realmente hemos sido objeto de una estafa y por tanto lo que tenemos que hacer es ser conscientes de ello y denunciarlo. ¿Cómo lo denunciamos? Pues dirigiendo lo mismo que cualquier otra denuncia de cualquier delito. Nos dirigimos a nuestra comisaría, nos dirigimos a la comandancia de la Guardia Civil. Si tus hijos dicen las siguientes frases, es un buen síntoma, los estás educando bien. Foros educativos, perfiles de madres y padres en Facebook e incluso canales nacionales se han hecho eco del decálogo que ha desarrollado este profesor coruñés. Realmente los niños piden todo lo que ven, ¿no? Entonces es responsabilidad de los padres dosificar primero el uso de los videojuegos, el número de horas que se destina a jugar a este tipo de ocio y también a la compra de los videoconsolas. Es un problema importante porque realmente esos programas no están destinados para niños y a veces por comodidad de una única televisión, por ejemplo en el salón, pues se comparte la programación que hay en ese momento. Siempre es importante pues, ir a una protectora de animales y rescatar o adoptar algún animal que lo necesite frente a la compra y la comercialización de los animales. Los niños deben hacer todos los deportes. Si la escuela no garantiza el número de horas de educación física necesarias, que sería una cada día, entonces es responsabilidad de los padres también apuntarlo a más actividades deportivas siempre que no se sobrepase un número determinado. Se puede comprar ropa de marca, pero también comprar ropa que no sea de marca, ¿no? Temas de calidad, temas de si sienta bien el niño, temas de gustos y preferencias también del niño y, por supuesto, ser crítico con todas las modas. Suele ser más cómodo comer en restaurantes de comida rápida, sobre todo también a veces más económico que ponerte a cocinar en casa, pero tenemos que ser conscientes de la ingesta calórica que proporciona este tipo de menús y por tanto también tenemos que ver un poquito ese tema de nutrición y alimentación y volver a lo de antaño, platos elaborados con ingredientes naturales. Tenemos que reflexionarnos si realmente un niño necesita un móvil, ¿no? Y para qué. Y en el caso de que ya lo tenga comprado esa familia, pues vamos a enseñarle a usarlo. Y al final se destina un montón de horas para reenviar pues, distintos memes, etcétera, que no hace ningún beneficio al niño. El uso también de redes sociales tenemos que regularlo los padres, controlar ese uso, supervisarlo y saber gestionarlo por parte del niño. Nuestros hijos tienen que tener horarios establecidos, sobre todo pues, para una buena planificación del día y también para cumplir con las recomendaciones de los pediatras y de los expertos en sueño y descanso, dependiendo del número de años que tenga cada niño. Tenemos que saber gestionar ese dinero que lo ha ganado, si ha aportado en casa en determinados ámbitos para obtener esa paga y segundo, qué cantidad le vamos a dar, sobre todo el uso que va a hacer sobre esa paga. El hasta hoy presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado en Soto del Real,
dará el salto a la política en las próximas elecciones del 21 de diciembre. Jordi Sánchez se integrará como número 2 en la lista de Junts per Catalunya que encabezará el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Sánchez se encuentra encarcelado por lo ocurrido el pasado 20 de septiembre ante la Consellería de Economía junto al líder de Òmnium, Jordi Cuixart, que ha rechazado formar parte de alguna lista. El que será número 2 de Puigdemont ha dimitido de sus cargos en la entidad independentista para formar parte así de esta lista política. Fue fruto de burlas, también de denuncias por las condiciones en las que se habitaba y hoy, tras 57 días amarrado en el puerto de Barcelona, ha abandonado el muelle de la ciudad condal. El emblemático barco Movidada, conocido popularmente como el Piolín por los dibujos del crucero, se había convertido en estos casi 2 meses en un incómodo alojamiento para los miembros de la policía que el Ministerio de Interior desplazó a Cataluña con motivo de la tensa situación política. El ferry GNV Azurra, hasta ahora en Tarragona, tomará su relevo a partir de hoy en Barcelona como barco residencia. Todavía queda una semana de juicio en el caso de La Manada y el revuelo parece multiplicarse cada día. A nadie ha dejado indiferente que se haya admitido como prueba un informe realizado por un detective sobre la supuesta víctima. Hasta el propio tribunal ha dado hoy una explicación. Los abogados de la joven creen que se intenta desacreditarla y culparla. El informe de un detective privado que desacredita a la joven presuntamente violada por La Manada ha incendiado el caso. La defensa dice que sufren un linchamiento. Yo recibo amenazas de muerte, insultos de todo tipo. Se trata de una prueba que ha sido admitida y por lo tanto es válida. Son muchas las voces que critican el informe por culpabilizar a la mujer y por ineficaz. El objetivo es poner en duda la honorabilidad de la víctima. El revuelo es tal que el propio Tribunal Superior ha aclarado en una nota su actuación. Dice que el informe es de redes sociales, mensajes y fotos que colgó la propia chica. La última imagen, reciente, fue incorporada este lunes. Juristas respaldan la decisión del tribunal. Así, ante una posible condena, evitan un recurso por indefensión, aunque les sorprende que no hayan admitido los WhatsApps de La Manada previos a ese día. El prescindir de elementos anteriores a mí me ha sorprendido y sí, me choca. Otra polémica. Ante las filtraciones interesadas del caso, los jueces han cambiado de planes. La última sesión, la de conclusiones, será abierta y han valorado incluso dejar entrar a la prensa desde hoy mismo, pero eso lo han desestimado. Y más de una hora de tensión la que se vivía esta mañana en una oficina de Bankia en el madrileño distrito de Usera. Un hombre de unos 60 años ha entrado armado en la entidad y ha mantenido retenidas a una decena de personas entre trabajadores y clientes. Exigía 6.000 euros de botín. La oficina disponía de menos de 600 euros en efectivo. El asaltante fue liberando a algunos de los rehenes a los que acompañó hasta la puerta encañonándolos y se acabó entregando. La policía comprobó después que el arma que portaba era falsa. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales. Galicia vuelve a participar en un megacontrato de Airbus. El consorcio europeo ha anunciado el mayor contrato de su historia, 430 aviones. Se trata de un pedido valorado en 42.000 millones de euros y dejará beneficios en Galicia. Y es que se da por seguro la participación de la compañía urensana Coasa y sus filiales en este megacontrato. Los modelos encargados pertenecen a la familia del A320 Neo, un aparato en el que Coasa tiene una gran implicación. Patxi Vázquez volverá a ser candidato a unas primarias socialistas. Esta mañana formalizaba su candidatura a secretario provincial del partido. Lo hace, dice, para recuperar el peso que tenía antes Ourense en la formación. Patxi Vázquez garantiza su lealtad a Gonzalo Caballero, pero advierte que no le ha gustado nada la decisión tomada por este de disolver la dirección provincial y nombrar una gestora. Los otros 3 candidatos son Rafael Rodríguez, Álvaro Vila y Noela Blanco. Estaban realizando un vuelo a baja altura cuando de repente el georradar que transportaban para buscar cobre corrió el peligro de quedarse enganchado entre los árboles. Sucedía esta tarde en Boqueixón. Ante la amenaza que esto suponía para la tripulación del helicóptero, que se podía venir abajo, decidieron dejar caer esa gran estructura metálica de grandes dimensiones. Usada para localizar minerales a grandes profundidades, fue recuperada después sana y salva.
Un grupo de cazadores se ha unido hoy a la búsqueda del vecino de Taboada desaparecido el pasado lunes. Se le perdió la pista ese día por la tarde en la casa que comparte con otros familiares en el lugar de Atorre, en San Mamede. En las últimas horas el radio de búsqueda se ha ampliado hasta el monte de San Cristóbal. Viste chaqueta verde y pantalón beige. Jaime Jiménez Arbe, conocido como El Solitario, ha negado ante el juez su participación en el atraco a punta de pistola en una oficina de Vilalba. Los hechos se remontan a agosto de 2003. Un supuesto delito de robo con violencia por el que se le piden 5 años de prisión. El Solitario asegura que le quieren atribuir este atraco cuando él dice ni siquiera sabe dónde está la localidad lucense de Vilalba. Los vecinos de los bares de Baralla están desesperados. Solo en la madrugada del miércoles sufrieron 3 robos. En algunos de los locales es ya la 4ª vez que les roban. En esta pastelería les cortaron la puerta trasera, aunque en realidad lo único que hicieron en el interior fue comer dulces y llevarse el cambio. Los propietarios de los locales le decían hoy a La Voz de Galicia que ya dejan las cajas abiertas para que por lo menos no se las revienten. Quedan algo más de 2 meses para que los andamios empiecen a desaparecer de la fachada de la Catedral de Santiago. La retirada se ejecutará entre los meses de febrero y marzo. Además, hoy se ha anunciado que las obras en el interior reducirán el aforo y modificarán los cultos en el templo por causa de los ruidos y la instalación de andamios ya dentro del templo. Los cultos se limitarán a las tardes y fines de semana e incluso se va a interrumpir el vuelo del Botafumeiro. Estas reformas comienzan en 2018. La casa de Medinaceli, actual propietaria de la Torre de Torés, dispuesta a cederla por 99 años. No será la única inyección de vida para este monumento declarado BIC, que data del siglo XIV. Una particular, descendiente de antiguos ocupantes de la torre, los Bolaño Rivadeneira, aportará desde su residencia en Los Ángeles 40.000 euros para restaurarla. Situada en el concello de Asnogais, vecinos y la asociación Patrimonio dos Ancares lleva años luchando por su recuperación. Sol y cielo despejado, esa es la tónica general de los últimos días en Galicia, excepto algunas nubes en el litoral atlántico. A primera hora de la mañana, la situación ha sido de una jornada muy clara, incluso con calor en las horas centrales del día. A los 20 grados han llegado en Ourense, Pontevedra y Vigo. Eso sí, a primera hora de la jornada y a última se nota y mucho el bajón de las temperaturas. La jornada de mañana será casi un calco a la de hoy. Galicia seguirá bajo la influencia del anticiclón. De esta forma, el cielo estará poco nublado y las nubes de tipo alto no impedirán el paso del sol. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, por lo que el frío y las heladas, sobre todo en las zonas de interior, serán protagonistas por la mañana. Imaginen una enorme placa de hielo más grande que la provincia de Pontevedra. Este iceberg tiene nombre A68. Después de meses en los que una enorme grieta se fue abriendo camino, acabó por desprenderse esta descomunal placa de 5.800 kilómetros cuadrados. Es el iceberg de mayor tamaño registrado desde 1957 y ya navega hacia mar abierto desde la Antártida. Por primera vez la NASA se ha podido acercar a la zona y ha publicado estas imágenes. La superficie del A68 equivale a casi 4 veces todo el hielo que se ha perdido en Groenlandia en lo que va de año. Son las 9:35. Hoy queremos volver sobre un caso que está siendo juzgado estos días y que está en boca de todos. Es el juicio de La Manada, la supuesta violación en grupo de 5 chicos a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016. Hoy queremos intentar profundizar en qué les pudo llevar, insistimos, siempre supuestamente, a ejecutar este tipo de acción.
¿Hay algo de patológico en que un grupo pueda cometer, si me lo permiten, tal salvajada? Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches, Gladys. Qué placer tenerte aquí de nuevo. Un placer para mí también. Queremos, gracias a ti, sumergirnos en la mente, en mentes que igual voy a pensar que la gente normal, si es que algunos somos normales, no entendemos. ¿Es posible, Manuel, que 5 mentes, vuelvo a insistir, supuestamente, se pongan de acuerdo para cometer una violación en grupo? Sí, es un principio de la grupalidad masculina. La mayor de las aberraciones o de las tonterías puede ser irresistible para los hombres, para algunos hombres, por supuesto, si se realiza en grupo. Es decir, que la grupalidad masculina tiende a diluir el criterio individual en el grupo y sobre todo en base al líder del grupo. Esto puede ir desde la gamberrada, ¿no? Quiero decir, para algunos chicos puede ser irresistible, si es en grupo, romper todas las farolas de la avenida, sí, ¿no? La mayor de las tonterías. O bien, en casos más graves, para cometer cuestiones como esta, violaciones o crímenes de otro tipo, ¿no? Por supuesto, para llegar a ese nivel es necesario tener una personalidad determinada. Claro, una personalidad que esconda siempre una patología o para nada. No, no forzosamente una patología. No hay que pensar que es necesario tener una enfermedad mental, una patología, para cometer un acto de estas características. A veces es simplemente la presión del grupo, el no quedarse atrás. Para el machito, en esa situación grupal, puede ser imposible decir que no a la presión del grupo. Sí. Vamos a ver, del grupo que estamos hablando es un grupo especial, tenía sus antecedentes. Ahora van a ser juzgados de nuevo por un episodio, parece que de tipo similar, no idéntico. También de agresión sexual. De agresión sexual, con un componente que es siempre intentar adormecer, sedar a la víctima. Es algo que tiene ese antecedente, me parece que en un pueblo de Córdoba, sí, ¿no? Entonces, y por otra parte, hay un jalearse mutuamente en el grupo a través del WhatsApp, a través de los intercambios, donde hay un efecto de propiciar, de animar, de incentivar actos de este tipo. Insisto, tan graves no están, afortunadamente, al alcance de cualquiera, pero es verdad que la grupalidad masculina, insisto, disuelve muchas veces la individualidad. Es algo que no ocurre nunca con las mujeres. Las mujeres no participan nunca de esta grupalidad, digamos, acéfala, tonta. Sí. Las mujeres son más particulares, no renuncian a su individualidad, son más una por una, y eso las hace que estén más defendidas de estos efectos de grupo negativos. A mí lo que me llama la atención, Manuel, es que yo puedo entender, hasta que entre en mi mente, que 5 chicos se pongan de acuerdo para romper un escaparate. Pero claro, es que esto va más allá. Yo entiendo que es el mecanismo de cuando hay asesinatos en grupo, como fue el grupo, por ejemplo, me viene a la mente, de Marta del Castillo, que no hubiese una mente en esa situación que dijese, pero ¿qué estamos haciendo? Es increíble. Sí, pero el ejemplo está bien. El componente sexual... No es exactamente igual, claro. Pero el componente sexual suele estar en juego. Es decir, en esos crímenes suele haber también violación, abuso sexual, ¿no? En la mayoría de ese tipo de crímenes. Vamos a ver, es un problema de un fantasma típicamente masculino, que es imaginarse a la mujer masoquista. El hombre se imagina a la mujer desde su propio fantasma erótico y se imagina que siempre la mujer está en el lugar
de la sometida o de la que consiente. Y que cuando dice no, en realidad quiere decir sí. Y que el hombre le va a revelar eso reprimido en ella, que en realidad desea hacer. O bien toma su vestimenta, su actitud como una invitación sexual indiscriminada, sin entender que eso forma parte de la libertad de esas mujeres. Pero entiendo que en eso hay mucha educación detrás, o mucha falta de educación, ¿o Vamos no? a ver, evidentemente ese factor influye, pero pensemos, por ejemplo, esto ocurrió en 2016. Hay que decir que en esos mismos Sanfermines hubo 3 violaciones más, otro intento de violación y varios casos de abusos sexuales. Hacía poco tiempo, en la Plaza Tahrir del Cairo, en la primavera árabe, hubo cientos de violaciones en grupo. Ese mismo año, en las fiestas de Año Nuevo, del 2015 al 2016, en Colonia y en 10 ciudades alemanas más, hubo cientos de abusos sexuales a mujeres en grupo, grupales. Es decir, que vemos que es un fenómeno que trasciende marcos culturales, es decir, desde un país árabe, Alemania, los Sanfermines, y que de algún modo convoca algo que no tiene que ver estrictamente con el marco cultural. Y Manuel, que estén presentes el alcohol y las drogas es algo, entiendo, que ayuda, pero que en ningún caso defiende esto. Vamos a ver, las drogas, el alcohol puede ser un desinhibidor, pero se desinhibe lo que hay. Es decir, que lo que sale es en realidad la pulsión que habita a esos sujetos, ¿no? Claro. Por lo tanto, no es una disculpa ni mucho menos una justificación. Tiene mucho más que ver con ese lugar que se le adjudica a la mujer. Vamos a ver, el pensar que la mujer siempre consiente, que aunque diga que no es que sí, etcétera, es imaginársela masoquista. Pero la idea de que la mujer es masoquista es una fantasía sexual de los hombres. No hay mujeres masoquistas. Entiendo. Es desde el punto de vista fálico del hombre que se imagina a la mujer en esa posición. Es más, incluso para ser rigurosos y claros, es posible que algunas mujeres, yo soy psicoanalista, he analizado muchas mujeres, es posible que en un momento determinado o como parte de su constitución erótica puedan tener fantasías de tipo masoquista. Pero son fantasías. Hay mucha diferencia. El llevarlas al acto resulta siempre traumático. Es la irrupción de un real traumático. Esa es la diferencia entre la fantasía y la realidad. En la realidad no hay ningún deseo de realizar eso. Cuando realmente alguien se coloca en posición masoquista, suelen ser fundamentalmente hombres. Y hay una cosa muy curiosa que ya Freud se ilustró en su momento, que dice que la mujer masoquista es una fantasía sexual de los hombres que, por ejemplo, se travisten en mujeres. Es decir, que es una fantasía sexual de los hombres que cuando se imaginan mujeres, se imaginan en ese plano. Es decir, que bien sea desde la mirada del hombre machista, digamos, o bien sea desde la mirada del hombre que se imagina mujer, el masoquismo es siempre masculino, pero es lo que lleva a muchos hombres a actuarlo considerando que la mujer se encuentra en ese lugar, cuando en ese lugar no se encuentra nunca.
Manuel, nos quedan 30 segundos para terminar, pero tengo que mostrarte estas imágenes porque hay una campaña que están revolucionando las redes sociales que tiene que ver con que los tribunales hayan admitido una prueba, que es una investigación que hizo un detective sobre la víctima. A ver si lo vamos a escuchar solo un segundo, compañeros. ¿Me puedo emborrachar con mis amigas? ¿Me puedo emborrachar con mis amigas? ¿Me puede apetecer seguir viajando sola? ¿Me puedo seguir apeteciendo viajar Lo que hacen estas chicas es hacerse preguntas, porque se ha puesto delante del tribunal como prueba la investigación de un detective sobre cómo se comportó la presunta víctima después de la supuesta agresión. Pero Manuel, yo lo que te quiero preguntar, ya te digo, de forma muy breve es ¿cómo se tiene que comportar una persona tras una violación? No puede hacer su vida, no puede ir a trabajar, me refiero. ¿Hay un estándar de que es una persona que se queda víctima para siempre? No, absolutamente no, no hay ningún estándar. Hay tantas respuestas a una situación de ese tipo como personas. Y además, una risa o algo de este tipo puede ser muy engañoso. Claro, una cosa es el exterior y otra lo que lleve cada uno por dentro. Los afectos, ¿no? Y la manifestación de los afectos son muy engañosos. Se dice reír por no llorar, etcétera. Hay personas que en una situación de este tipo no querrían salir de casa, se encerrarían, otras que necesitan hacerlo. Cada uno profesa y se defiende de eso según su personalidad y a su manera. Por lo tanto, eso no indica absolutamente nada. Queríamos traer a la mesa porque se ha montado un escándalo absoluto en las redes sociales, claro. Vamos a ver, evidentemente una que es un modo de intentar denigrar a la posible víctima, pero es que además, desde un punto de vista, digamos, técnico, ¿no? Eso no tiene en absoluto ningún valor, no demuestra cuál es la situación subjetiva real de esa persona. E insisto, ni podemos valorar tampoco cómo se lo va a tomar el tribunal, pero es cierto y ha sentado mal. Su defensa dice, los abogados de la víctima, de la supuesta víctima, están diciendo, pero ¿quién tiene que demostrar? ¿Qué tenemos que demostrar? ¿Cómo se ha comportado ya después? Claro, es que es un poco... te deja descolocado. Sí, pero se trata exactamente de lo que tú has planteado. Hay tantas respuestas a un acontecimiento de ese tipo como personas. Y además, incluso si ese acontecimiento no revistió un carácter totalmente traumático, igualmente sería delictivo. Claro. Pero es que además, y es una de las características definitorias de lo que se conoce como la respuesta traumática, el estrés postraumático, el estrés postraumático se suele activar ante estímulos que se asocian con el acontecimiento traumático. Es decir, que cuando la persona revive una situación o en un contexto determinado algo se asocia a la vivencia traumática, es cuando se desencadena los síntomas del estrés postraumático. Claro. Por lo tanto, eso no dice nada. Manuel, te tenemos que despedir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como Un siempre. tema muy complejo. Buenas noches, hasta otro día. Buenas noches, Gladys. Antes de irnos, la cita que tenemos a partir de las 10 en esta casa con el mejor pop rock de Galicia. Hoy recorremos su historia a través de la colección que comienza a entregar este mismo domingo La Voz de Galicia. Que me pica un huevo, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer. Son reediciones hechas en exclusiva para La Voz de Galicia. No intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor. Siento decirte que no, que no, que no, que no. No te echaré de menos en septiembre. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui. Más que contar mañana a partir de las 9. Gracias, como siempre, por estar ahí.